Hola a toda la gente que nos está viendo, gracias por conectarse otra vez a otro episodio de Viajes y Libros. Este es el episodio número 8 y además es un episodio muy esperado por mí porque estoy hablando o voy a hablar con una persona que admiro mucho y a quien le he hecho un poquito la cacería desde hace un tiempo, desde la Feria del Libro del 2019, creo que fue donde te vi, Diana. La persona que me acompaña hoy es Diana Guzmán. Diana Guzmán es doctora en literatura de la Universidad de Antioquia, es la directora del programa de la Escuela de Lectores de la Escuela de Lectores de de Bibliored. Biblored. Hay un episodio en que hablamos de Biblored y hablamos de la Biblioteca Virgilio Barco, por si lo quieres ver, que también está muy Ah, bonito. Y pues lo que te contaba era que gracias a ti leí a Moyan y vi la película y leí el libro de Sorgo Rojo y desde ese momento pues quedé con muchísimas ganas de hablar contigo, Diana, bienvenida a cuando Viajes y hablamos Libros con Fabián con, Sana. con Fabián Sanabria. Sí, Creo que Fabián Sanabria estaba hablando de García Márquez y tú estabas hablando de Moyan. sí, así es. Y pues yo de verdad, en serio leí a Moyan y me gustó mucho. Me parece que Sorbo Rojo es una novela como impresionante. Es bellísima, sí. Y Bellísima. bueno, pues la idea del día de hoy es hablar de literatura como viaje. Y tú me contabas que como hablar de la literatura como un viaje que tiene una responsabilidad política. ¿Por qué? Bueno, yo creo que más que la literatura, obviamente, como una acción y una creación humana, pues entraña lo político, ¿no? También la lectura lo entraña. O sea, yo te mencionaba ahora en las conversaciones que hemos tenido como la lectura es vista como ese caballito de batalla que todo lo embellece y que es volar y que es, digamos, evadirse del mundo. Cuando yo considero que, bueno, sí, uno puede leer a Moyán y, digamos, evadirse de la realidad inmediata, pero entrar a la realidad que está en el libro, ¿verdad? La literatura no existiría sin la lectura, no existiría sin los lectores y las lectoras. Partamos de ese punto. Pero además, la lectura es un acto que merece responsabilidad. O sea, leer no solamente hace parte de, digamos, de la vida diaria de las personas, sino que leer es la gran revolución humana. La lectura en sentido estricto y tradicional solo es competencia de la humanidad. O sea, no hay otra especie viva que lea. Bueno, acá me pueden decir, Ujú. ay, pero las abejas, sí, pero yo estoy hablando de la decodificación tradicional de los grafemas y que además le dé tanta importancia a ese acto de leer. Entonces, si nosotros pensamos que la gran revolución humana es la lectura, sumada además en mi noción y en mi concepto a la imprenta, evidentemente la lectura se convierte en un escenario de multiplicación de ideas, de debate, de posibilidad de existencia, ¿no? Yo te mencionaba a ti cómo, por ejemplo, pues mi trabajo se ha centrado en la práctica en la historia de las prácticas lectoras en Colombia, sobre todo en las prácticas lectoras que tienen que ver con movimientos o con comunidades marginadas, digamos, por el canon oficial, ¿no? Y esto también lo lleva a uno a darse cuenta que la lectura no solamente es una práctica humana, como ya lo dije, revolucionaria, sino también un derecho, y un derecho que no todos tienen, porque a veces los discursos alrededor de la lectura, de la literatura, se convierten en discursos exclusivos en todo el término de la palabra, exclusivos para unos pocos y excluyentes. Entonces, digamos que de alguna manera u otra, cuando uno abre el panorama de los estudios literarios, en mi caso, también al estudio de los lectores, se da cuenta que la obra es un pretexto. Entonces, claro, yo soy literata de base, o sea, mi pregrado, yo estudié en la Javeriana, mi maestra en el Caro y Cuervo, todo el doctorado lo hice en literatura. Y digamos como que salir de mi zona de confort de hablar de literatura para hablar de lectores también implicó conocer otros procesos que uno no conoce en la academia y que de alguna u otra manera están direccionados a demostrar que la literatura tiene un compromiso. Tengo dos preguntas ahí y es una cosa que me llama mucho la atención y es que tú dices que la lectura es el que es un acto de resistencia, es un acto de rebeldía o de rebelión. Ujú, sí. ¿Por qué hablar de la lectura como un acto de resistencia y no de la escritura, por ejemplo? O uno puede hablar o puede pensar que la lectura no está separada de la escritura. Ese es uno. Y el otro, tú me dices que hay ciertos procesos que has conocido. Sería chévere como también conocer sobre esos procesos. Bueno, es una muy buena pregunta. Para mí la escritura es una lectura creativa. O sea, el que escribe, lee. A mí me gusta escribir. Yo también escribo como ficción, digamos. No he publicado nada de eso, pero... Y siento que cuando lo hago, pues también estoy ejerciendo de alguna manera una práctica lectora creativa. Y en Colombia tenemos, por eso me gusta tanto la pregunta, un déficit muy grande dentro del
sistema escolar de que los niños y las niñas escriban. Lo sé por las encuestas, ¿no? Por los procesos de medición, porque la escritura obviamente es una parte esencial de la lectura, tanto así que a nosotros nos enseñan a leer y a escribir al tiempo. Hay metodologías, hay momentos históricos en donde eso no ocurría. Usted podía aprender a leer y no a escribir, pero usted no podía escribir sin saber leer. Eso es una cosa, digamos, casi que neuronal, cerebral. Entonces, obviamente para mí la escritura forma parte de esa posibilidad de rebelión y de resistencia, porque es una escritura creativa y es una lectura creativa y es una lectura dialogal. O sea, de todas maneras, cuando tú escribes, también estás hablando con alguien, también estás generando un personaje o también estás proponiendo una idea que es escuchada por alguien que tú no ves. Y lo mismo sucede cuando lees. Entonces, creo que sí, las dos cosas o las dos prácticas van de la mano. Yo diría que son hermanas gemelas, o sea, Sí. más bien análogas, ¿no? En parte igual y en parte diferente. Y en relación con la segunda parte de lo que me preguntas, sí, yo empecé realmente a estudiar el modo como el Estado colombiano evidenciaba la lectura, sobre todo a través del Decreto Orgánico de Instrucción Pública que se encuentra en el Olimpo Radical en 1872, se promulga ese decreto en donde de alguna manera va apareciendo la lectura como una obligación de Estado. Eso me pareció importante. Y también tuve que estudiar como todo ese proceso de consolidación de un sistema de enseñanza pestalozziano, etcétera, en lo que hoy es Colombia. Pero posteriormente ya me puse a estudiar procesos de resistencia muy determinados. Uno con la ANUC, con la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que tiene varios impresos, unos con un arte además impresionante visual, del Taller Cuatro Rojo, en donde intervinieron varios artistas colombianos en digamos, en la hechura, entre comillas, de ese impreso. Y por otro lado, también impresos que no estaban tan oficiales, porque no creas, a todos los campesinos no les gustaba la intervención de los artistas en ese proceso que era de ellos. Entonces ahí uno puede encontrar varias cosas. Uno, que aparecen los campesinos y campesinas como son, porque si uno revisa, por ejemplo, digamos, los materiales de enseñanza de ACPO, de lo que fue Radio Sutatensa, el campesino y la campesina tienen como una estructura como soviética, ¿no? Como cuerpos máquina de trabajo, pero en estos periódicos de la NUC lo que uno va encontrando es el campesino real y siempre están además en posición de lucha, siempre están haciendo algo colectivamente y están ejerciendo digámoslo así, no sé, voy a usar esta palabra, es un poco complicado, un privilegio, que es el de la escritura que otros habían ejercido por ellos y ellos no. Entonces, en estos periódicos ellos empiezan a escribir y justamente en esa escritura es que ellos empiezan a existir como colectivo posible. Porque tú hablas de Radio Sutatensa y como la forma en que Radio Sutatensa representaba a esos campesinos, pero entonces, ¿cuál sería la diferencia o cómo se representaban esos campesinos a sí Es que mismos? además ¿Qué una cosa, escribían? exacto, una cosa es ser representado por y otra cosa es ser representado. La Yo palabra por mí. representación, claro, la palabra representación también es, aquí nos pueden dar las 5 de la tarde hablando de esto Sí. y no lo vamos a hacer. Vamos a usarla como un comodín lingüístico y ya está. La representación que yo puedo hacer de mí misma y de mi realidad. Yo no estoy subvalorando el trabajo de Radio Sutatensa, porque indudablemente yo hice un trabajo que fue unos materiales para la historia de la alfabetización en Colombia y no me metí tanto en Sutatensa porque hay muchísimos trabajos sobre Sutatensa, muchos. Y creo que hay que tener cuidado y hay que revisarlos con muchísimo tiento porque de todas maneras detrás de esos trabajos estaba la iglesia, ¿verdad? Estaba el Sí, sí. adoctrinamiento. Entonces hay unas piezas que son increíbles en contra del comunismo, ¿no? Entonces aparece una garra así diciendo, cuidado, el comunismo es terrible. Bueno, eso no ha cambiado, ¿no? No, No, seguimos en lo mismo y en la el misma. enemigo interno que lo estamos viendo ahorita en este momento. Entonces, Radio Sutatensa, bueno, va transformándose en algo que ellos llamaron Biblioteca para el Campesino, va transformándose, pero las primeras ilustraciones, que algunas de ellas las hizo Sergio Trujillo, pues traen todo el arte soviético. Es un poco este campesino fuerte, este campesino grande, este campesino poderoso, pero a la vez el campesino que debe ser dócil. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención una imagen de una de las cartillas que no es de Sergio Trujillo, que decía, la tierra es un don de Dios. Y yo decía, ¿cuál que es un don de Dios? O sea, claro que es un don de Dios porque los dueños de la tierra, por ejemplo, en departamentos como el Cauca en ese momento, en los años 50 o 60, eran los arzobispos.
que lo explica muy bien la maestra Marta Rodríguez en sus documentales, ¿sí? O sea, eran los campesinos, perdón, los arzobispos, los obispos, claro, los que se comunican con Dios. La tierra no es un don de Dios, la tierra es un derecho. Entonces uno compara, digamos, ese simple enunciado, que es un enunciado escrito y leído, con lo que dicen los impresos de la NUC, en donde la tierra es del campesino, es un derecho del campesino y debe ser para él o para ella. Entonces ahí uno encuentra unas diferencias bien claras. Lo mismo sucede, por ejemplo, Sergio, en el trabajo del Partido Comunista Colombiano, sobre todo en su digamos, inicio en 1930. Ellos, una de las primeras labores que van a iniciar va a ser la labor editorial, pero también la labor impresa, que es, por ejemplo, el periódico Tierra, que es un periódico que también ha sido estudiado, gráficamente, porque tiene una disposición gráfica muy rica. De hecho, la Universidad Jorge Tadeo Lozano publicó hace poco un libro sobre el tema con la Universidad Santo Tomás, pero lo que yo hice fue hacer un rastreo de algo que se llama los rastros lectores. Es decir, las huellas que los lectores dejan en las publicaciones, las cartas que encontraba. Te voy a poner un ejemplo, que los ejemplos son bonitos. Hay una carta de una obrera que se llama Camila Guerra, que asumo no es su nombre, es una carta de 1933, si no estoy mal, de agosto, en donde ella dice pues que es una mujer, que es una obrera, que ella trabaja con las manos, que ella no ha querido volverse prostituta porque pues está muriendo de hambre y que lo único que ella tiene es un cacho de vela y un periódico prestado de tierra, que de alguna manera u otra la humaniza y la hace seguir adelante. Entonces, cuando uno encuentra eso, uno dice, pucha, o sea, es supremamente importante el impreso en la vida de las personas, ¿no? Entonces hice como todo ese rastreo, digamos, en Tierra. Me encontré con una figura maravillosa, hice un trabajo sobre ella que va a salir en un libro que está editando Marina Garoni en México, que es una editora que se llama Inés Martel. Bueno, ese es su seudónimo, ella se llama Carmen Fortul. Es una venezolana que se casa con una persona, Hernández, que fue el primer presidente del PCC, y hace un trabajo increíble de traducción, de edición, digamos, de los primeros textos del Partido Comunista. Hablaba ruso, hablaba inglés, hablaba francés, hablaba algo de chino. O sea, una vieja impresionante que la historia también fue invisibilizando, y la misma historia del PCC, porque ella además fue expulsada luego del Partido Comunista y acusada de traidora y demás. Entonces la invisibilizaron. Pero uno también se va dando cuenta en estos estudios del lugar no solo del lector o del escritor o escritora, sino del editor o el traductor. Tú mismo que eres traductor, etcétera, tú sabes que eso es como una especie de oficio invisible o fantasmagórico, ¿no? Sí. Entre comillas. Y esta mujer hace unos ejercicios, yo lo llamo como traducción pedagógica y creativa, porque la vieja sí traduce, pero hace unas disposiciones que son raras y que de alguna manera tienen mensajes cifrados en lo que publican, ¿no? Entonces, ahorita mismo estoy trabajando con las revistas de maestros y maestras en los años 60, que también son bien interesantes, ¿no? Que tienen como, digamos, yo llamo así como una especie de sexualización, si se me permite, de la escritura, ¿no? O sea, de las mujeres escriben esto y los hombres escriben esto, y hacen unas diferencias muy tajantes allí, pero también establecen unas luchas muy interesantes. Entonces, cuando uno se va dando cuenta bajo esa perspectiva de que la lectura y la escritura son herramientas no solo para el conocimiento, el disfrute, para tener que hablar en los cócteles y bueno, etcétera, sino para subsistir, existir a pesar de, es bastante poderoso y bastante bonito. Pues qué impresionante. Sí, no, y te podría contar muchas más cosas, porque también está el otro lado, que es la doctrina o el adoctrinamiento. Entonces, por ejemplo, yo hice un trabajo que está publicado en España sobre la prensa católica en Colombia en la segunda mitad del siglo XIX, que es tal vez la prensa más numerosa. No soy categórica, que no tengo, digamos, la certeza de que así sea completamente, pero es un archivo muy grande. Entonces me puse a revisar, bueno, cómo se piensa en la lectura para las mujeres en ese momento. Las mujeres no eran, digamos, sujetos públicos, no podían estar en la vida pública, sino en la vida íntima, y cómo la lectura también se convierte en una forma de que eso se reafirme, la vida doméstica, pero a su vez también aparecen por ahí marcas de cierta rebeldía, digámoslo así, propuesta a través de lo que se lee. O el caso de un periódico que estoy estudiando en consonancia con lo que estoy haciendo con los maestros, que se llama La Buena Lectura, en donde aparece la historia de las obreras que formaban la Asociación Vicente de Paúl, que son obreras que están destinadas a trabajar en el mundo gráfico. O sea, están formadas para manejar las máquinas, para manejar las imprentas, para manejar todo eso, que también es una parte importante de la historia de la lectura y de la literatura. También, por
ejemplo, hice un trabajo, yo me gané una beca de investigación editorial de IDARTES, entonces hice un trabajo sobre Vedut, la editorial Vedut, que creo que todos conocemos, o algunos ya más viejitos, los más jóvenes no. Una editorial impresionante. Yo diría que la más grande que ha tenido este país. Tuvo una colección que se llamaba la colección Bolsilibros, que por años rigió lo que se leía en las escuelas. Yo no alcancé tantos, pero por ejemplo publicó a Eduardo Caballero Calderón, entonces publicó Siervo sin tierra, El Cristo de espaldas, ¿no? Una serie de libros, entonces yo me concentré en eso, pero buscando información sobre Vedut me encontré con unas cartas que están situadas en un archivo, en un audioarchivo de Radio Periódico El Clarín, en donde aparece, en Medellín, en donde aparece la huelga, que duró 20 años, una huelga tenaz, en donde los obreros, a través de testimonios y biografías lectoras, cuentan su relación con la editorial. Entonces ahí el trabajo es, bueno, camine a buscar estos manes de dónde salieron así, quién los educó. Entonces hice todo como una suerte de genealogía de dónde se habían formado estos obreros, la gran mayoría, en la Normal de Varones de Antioquia. Y entonces uno llega a ver qué leían los maestros que habían formado a esos obreros, que básicamente era, por ejemplo, toda la colección para el maestro de la editorial Losada, que es una colección con un fuerte elemento republicano, ¿no? Porque de todas maneras Losada era un hombre que sale al exilio por la dictadura de Franco, por el franquismo. Entonces ahí habían una cantidad de lecturas pues que los maestros tuvieron que hacer y de alguna manera tuvieron que estructurar un modo de enseñar a leer que devino en la posibilidad de que los seres humanos pudieran rebelarse. ¿Cómo se relaciona todo este asunto como de la pedagogía, si se puede llamar así, sobre la lectura con el trabajo que tú estás haciendo con BiblioRed y con la Escuela de Lectores? Básicamente, yo creo que también hay una revisión que hay que hacer. La enseñanza nuestra de la lectura es una enseñanza que llegó con Pestalozzi en el siglo XIX y que no ha cambiado. Bueno, de Crowley llega en los años 40 lo trae don Agustín Nieto Caballero y digamos que hay como posibilidades de hacer otros métodos de enseñanza de la lectura y la escritura, porque es que a leer se aprende y a leer se enseña. No, yo no conozco a nadie que me diga, no, yo aprendí a leer absolutamente solo, aunque sea vio a alguien leer, porque no haya Sí. tenido un maestro directo, ¿sí? Entonces, yo pienso que a la literatura se le ha perdonado eso, y a los literatos. Yo recuerdo cuando yo estaba en el pregrado que nadie quería ser profesor, o sea, yo sí, yo siempre he querido, pero todos decían, uy, no, yo no quiero ser profesor, allá todos están de profesores, o sea, todos mis compañeros están ejerciendo como maestros y maestras en diferentes universidades y demás, pero básicamente yo recuerdo que era, uy, no, ser profesor es como guacala, la pedagogía. Y claro, la vida a uno le pone la realidad en la frente y en la cara, y la literatura y obviamente la lectura forma parte esencial de la enseñanza. Así queramos disfrazarla de otra cosa. Entonces, digamos que nosotros tenemos un afán muy grande, Sergio, y es el afán de que primero la lectura ocupe un renglón importante dentro de las políticas públicas, no un renglón de adorno, no un renglón de cuántos libros leímos, no un renglón de, ay, bueno, mire la maravilla de gobierno que tenemos, una relación real con las personas que no pueden acceder a la cultura escrita. Cuando hablo de cultura escrita, estoy usando el término de Roger Chartier, que es básicamente todo aquello susceptible de ser leído, incluso las imágenes. Entonces, evidentemente nosotros nos ponemos a revisar y decimos, bueno, ¿qué estudios serios sobre la lectura hay en Colombia? Hay un par, claro que los hay, y hay gente muy dura y muy jugada, pero ¿cuál es el lugar de la formación de lectores en escenarios que no sean la escuela? Porque además, bueno, el colegio, porque además el sistema educativo tampoco es que esté muy preocupado por formar lectores, está preocupado porque los niños lean, y esas son dos cosas diferentes, eso no es lo mismo. O sea, un lector formado es un lector capaz de establecer una posición crítica frente a lo que lee, de conocer la tesitura de un texto. Los textos son armazones muy complejos. Pues, ¿cuánta tinta ha corrido alrededor de, no sé, la narratología, el análisis de texto, y le han dedicado la vida entera? Y Barthes, mejor dicho, se murió pensando en eso después de que lo cogió el camión, yo qué sé. Entonces, evidentemente, la enseñanza de la lectura es muy, muy problemática. No es un terreno en el que tú vas a llegar a, ay, bueno, mire, les trajo este libro que es divino, que es precioso, que habla sobre... No, hay otras cosas detrás
que son muy importantes. Por ejemplo, entender cuáles son las etapas del cerebro de un lector. Un niño de 6 años no lee lo mismo que un niño de 8, no lee de la misma manera, su flujo cortical es diferente, su cerebro funciona de otra forma, el adolescente tiene unas maneras en las que ese cerebro está como enloquecido, entonces ¿qué vamos a hacer para que no se enloquezca tanto? Etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces la gente considera que como yo sé leer, pues yo puedo enseñar a leer, y no es tan sencillo. Entonces, el llamado un poco es decir, espere un momentico, vamos a hacerlo en serio, vamos a hacer una investigación, vamos a hacer procesos de formación, vamos a hacer procesos de reflexión y de medición de los hábitos lectores. Porque es que sin ellos, sin esos lectores que tanto repudiamos y que nos parecen menores y que son problema del Estado, pues ni los editores, ni los poetas, ni los intelectuales existirían. ¿Y por qué soy un poco como tan imperativa en esto? Porque el trabajo que hacemos nosotros, ya sea con el proceso de los lectores y las lectoras, pero además el trabajo que hacemos con la historia de la lectura, es un trabajo que se ve menor, digamos, dentro del circuito de la historia de la cultura gráfica. O sea, nosotros hemos tenido que pelear porque en los congresos, en los eventos, a nosotros nos reciban los trabajos de historia de la lectura, ¿sí? Tenemos grandes aliados, como por ejemplo José Luis de Diego en Argentina, que es el primero en decir esto es muy importante y tiene que entrar en la discusión académica. Pero hay académicos, comillas muy marcadas, que consideran que esto es una pendejada. ¿Sí? Ay, ese trabajito ahí, no, ese trabajito ahí es lo que a usted le da de comer, lo que digamos de alguna manera le evidencia que exista quien lo pueda leer y quien pueda entender esas vainas que usted hace. Entonces, la Escuela de Lectores asume parte de esa responsabilidad y de ese trabajo. Somos 10 profesionales que trabajamos en diferentes líneas, porque hay lecturas como lectores. Entonces no podemos pensar que una persona, por ejemplo, que en su vida cotidiana tiene una práctica sexual, una opción diferente, tenga las mismas necesidades y los mismos hábitos y la misma visión de mundo que otra. Claro, eso a mí me ha valido críticas, ¿no? Me han dicho, ay, o sea que eso es, digamos, apartar a las personas. O sea, tú dirías Porque un es que los poco, lectores son diferentes. claro, tú dirías que así como si uno es LGBT, entonces también tendría un proceso para aprender a leer y para asumir la lectura de una forma diferente. De pronto aprenderla no, Pero pero asumir la asumirla lectura, sí. sí. O sea, es diferente. Es más, dentro de la escuela que nosotros tenemos de lectura en escenarios de diversidad sexual, no solamente están personas de la comunidad LGTBIQ. Vienen mamás, vienen papás que tienen hijos y que están tratando de entenderlos. Entonces ahí viene la lectura y dice, venga, leamos queer. Leer queer no es solamente un género, sino hay una lectura queer y disruptiva. Bueno, Podemos hablar. ahí tengo yo dos preguntas antes de que se me olviden, pero una es, tú estabas hablando que, bueno, para enseñar a leer también hay que prepararse y hay que tener algo. Ahí, entonces mi primera pregunta es, ¿qué crees tú o qué dirías tú que uno tiene que tener para enseñar a leer? Como en todos estos contextos de los que tú hablas, ¿cuál sería para ti lo ideal que uno tuviera para aprender a leer? Y la otra pregunta es sobre eso. Me gusta mucho esta idea como de leamos lo queer. ¿Qué recomendarías tú o qué lees tú en estos procesos de enseñanza de la lectura? Yo creo que hay una cosa muy importante. La lectura comienza por lo oral. O sea, el niño antes de cualquier cosa, el primer sentido que se desarrolla en la vida intrauterina es el oído. ¿Sí? Entonces, indudablemente la lectura es una práctica oral, así se haga con un texto. Y yo creo que un buen mediador, vamos a usar ese término de manera muy, muy generosa, o un buen mediador o una buena mediadora debe saber escuchar. ¿Sí? Entonces a veces uno ve a los maestros y maestras o a los mediadores y mediadoras leyendo y cuando el niño quiere intervenir, no espere que terminen de leer, ¡ay, que están leyendo el evangelio, yo qué sé! Como si la lectura fuera y el libro fueran entidades sagradas que están sobre los individuos, nada está sobre la vida humana, nada, bueno, sobre la vida, ni el libro, ni Borges, ni nadie, ¿sí? Entonces cuando empiezan, hay que respetar que están leyendo, ¿qué va? La lectura es un acto de oralidad, de diálogo. De Entonces yo creo que participación. de participación. Entonces, lo primero que debe tener un buen mediador o mediadora es la capacidad de saber escuchar, ¿no? Ya hay trabajos sobre gramáticas de la escucha, hay trabajos antropológicos sobre, digamos, comunidades humanas indígenas en donde hay toda una práctica comunitaria de la escucha muy seria que nosotros también estamos tratando de comprender, etcétera, ¿no? Un buen mediador o mediadora no puede ser una escucha reactivo,
que es lo que está pasando ahorita con el campo político, ¿no? Usted me dice, yo le contesto. Usted me ataca, yo lo ataco. Entonces la lectura también nos llama a escucharnos. Y eso creo que es una cualidad importante. Creo que debe ser una persona estudiosa, muy estudiosa. Tiene que estar actualizándose porque esto cambia a diario. Hay teorías nuevas. El cerebro lector, ya pues digamos como con las posibilidades tecnológicas que tenemos, los escáneres cerebrales, perdón, han demostrado una cantidad de cosas alrededor del cerebro cuando lee. Por ejemplo, la lectura es una actividad biemisférica. Los dos hemisferios están ahí trabajando y eso no es común. Todas las actividades humanas, ¿sí? Entonces, yo creo que un mediador debe reconocer también que la lectura es una práctica que atraviesa el cuerpo, que atraviesa la Claro. situación. O sea, tú no puedes asumir, por ejemplo, te voy a contar algo, en la cárcel distrital de Bogotá hay una biblioteca, Bibliored, y ahí había una directora muy buena, una coordinadora, ahora hay otra persona, y el lector, digamos, el autor más importante en la cárcel, que los pospenados, digamos, están ahí, lo quieren, y también las compañeras que están allá, porque hay también patio de mujeres, es Mario Mendoza. Ujú. Y Mario estuvo en la cárcel hace poco. Mario es un escritor, a mí pues su literatura no me gusta, digamos, no está dentro de mi gusto, pero me parece que ha sido un tipo bastante honesto. Que él ha realizado, él ha hecho como por muchos años trabajo dentro de las cárceles también, ¿no? De las cárceles y él, claro, En uno dice, pero ¿por qué colegios. les gusta? ¿Por qué les puede gustar Mario Mendoza? Que es chévere, yo no digo que no lo sea, pues porque es entretenido, porque te tiene ahí, porque te abstrae, porque hay un misterio, porque hay un crimen, porque hay una cantidad de cosas. Pero además el otro género, Sergio, y esto, digamos, lo cuento para decirte otra cosa, es la literatura infantil. O sea, las personas que están privadas de su libertad leen literatura infantil. Entonces uno dice, ¿por qué? Hay dos razones. Una, porque cuando ven a sus hijos, les pueden leer o les pueden contar lo que leyeron, porque lo pueden hacer por teléfono, por ejemplo, cuando pueden, y porque es una literatura amable, es una literatura que los acerca, digamos, a quienes están lejos de su vida como sus niños y niñas. Entonces, este es otro asunto. Un buen formador no puede llegar con prejuicio. No puede decir, claro, a los presos les debe gustar leer cosas de crímenes. A O alguien me decía imponer. literatura erótica porque en esa soledad, no, pues en la cárcel hay prácticas sexuales y de placer que obviamente también son válidas. Pero no, les gusta Mario Mendoza y les gusta la literatura infantil, les gusta la poesía, por ejemplo, mucho, mucho. Y entonces a veces decía uno de los mediadores que trabaja allá, no, yo llegué con rap a una URI, que también se atienden lectores y lectoras en las URIs, y los chinos me decían, no, profe, qué mamera el rap, o sea, ¿por qué la gente piensa que nosotros solo somos rap? No, traiga algo más chévere, traiga algo que nos haga pensar más. Yo no estoy diciendo nada en contra del rap, sino eso es lo que los pelados dicen. Entonces, uno no puede llegar con un prejuicio. Ah, claro, como a esos chinos les gusta el rap, pues yo les pongo rap, o como a los presos les gusta tal cosa, o como las mujeres son sentimentales, entonces les voy a poner a leer tal. Entonces, los prejuicios, digamos, no pueden caber ahí. Oye, ¿tú Uno tiene que... recuerdas algunos de los títulos de literatura infantil que leen en la cárcel? No, esa información no la tengo así exacta, no. Pero ese dato está precioso. Sí, es precioso, pero Sí. mira, por ejemplo, ya que tú me preguntas por un buen título para un niño que esté entre los 3 o 4 años, que esté empezando a relacionarse con la letra, porque además cometemos el error de enseñarles a leer a los niños muy chiquitos cuando su cerebro no está preparado, ¿no? Pedagogías como la pedagogía Waldorf enseñan a los niños a leer a los 6 y 7 años, cuando el cerebro ya está listo. Pero hay un libro que se llama Más te vale mastodonte, que es un libro, pucha, la escritora es la esposa de José Watanabe, este poeta que yo amo tanto, peruano, que tiene también un libro de poesía muy bello. Este libro tiene algo, Sergio, es un libro horizontal. Los formatos horizontales benefician el acercamiento de los niños al libro, porque los niños están en el proceso de entender la lateralidad. Yo no sé si te pasaba en el colegio, a mí me pasaba que uno confundía la derecha y la izquierda. Todavía. Todavía, esos son problemas de lateralidad y son problemas que además se reflejan en la lectura, en el uso del renglón, ¿sí? O sea, yo con todo esto que he aprendido, te cuento que yo digo, yo pudiera echar marcha atrás, estudiar literatura, pero también alguna pedagogía. Entonces, Micaela Chirif se llama. ella es peruana. Entonces, este libro tiene una posibilidad inmensa para los chiquillos y es que es la historia de un niño que tiene como mascota un mastodonte, pero el mastodonte tiene una característica y es que es un mastodonte desobediente. Entonces él le dice, mastodonte, tiende la cama y mastodonte responde, no.
Mastodonte, arregla tu maleta, y Mastodonte responde no. A mí, ¿qué me pasaba? Yo tengo un hijo de 10 años. ¿Qué me pasaba con él, con Emiliano, que es un muy buen lector, de hecho? Emiliano contestaba y disfrutaba ese no, que era la manera de decir, yo quisiera hacer lo mismo que hace Mastodonte, decirle a mi mamá, no voy a tender la cama, no me voy a bañar, no voy a comer. Ahí hay una relación inmediata y vital con el libro. Pero si usted le se sienta con un peladito a leerle Julio Verne, sí, Julio Verne es muy chimbita y muy bonito, pero pues para un niño chiquito no lo es. No. ¿Sí? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las obras de Ibar Dacol. Ibar Dacol es uno de esos autores que leen también en la cárcel. Ibar Dacol tiene muchos libros, pero tiene uno que se llama Tengo miedo. Entonces es todo lo que le pasa a un niño. O sea, le da miedo dormirse, ve monstruos. Entonces tiene un amigo y el amigo le dice, no, pero ¿qué le tiene miedo? No, a los monstruos que queman, a los monstruos que desaparecen gente, a los monstruos. Entonces el amigo le dice, estos monstruos tienen más miedo que tú, y hace toda la relación de, digamos, de qué significa tener miedo y dejar de tener miedo. Y luego cuando uno analiza bien en profundidad el libro, pues nos está hablando de la realidad de cientos y miles de niños y niñas colombianas que viven en el conflicto armado y que tienen que enfrentarse a monstruos que queman pueblos, desaparecen gente, ¿no? Otra cosa, mi hijo tiene un libro de Jairo Buitrago, que es otro gran escritor muy recomendable para los niños y niñas, que se llama Emiliano, y mi hijo se llama Emiliano. Ese libro para él fue como, o sea, se llama como me llamo yo. Claro. Entonces, ese tipo de cosas en ciertas etapas de los niños y las niñas, de nuestros jóvenes, nuestros lectores iniciales, pues hay que ser muy responsables y hay que conocer esos chiquillos, cómo se está funcionando ese cerebrito y qué necesitan y qué no. Entonces, por ejemplo, esos libros que prenden luces, ¿no? Tú sabes, que hacen ruido, que esos libros son perjudiciales para los niños en una etapa de la vida. ¿Sí? Entonces uno a veces ve a los papás, pues por más hacer, ¿cierto? Le compran el libro al niño ahí que pita y no, ¿sí? O el uso de esto. Claro. En los niños esto está mal. Yo estuve dictando una charla en el colegio de mi hijo, en el claustro moderno, sobre este tema y me preguntaban, pero ¿será que podemos? Ay, pero es que el celular, no, ¿por qué un niño tiene que tener un celular cuando tiene 5 años? ¿Por qué? Entonces ahí hay cosas, digamos, que son responsabilidad de quien conoce a los lectores. O por ejemplo, una cosa, Sergio, es que te voy a contar una anécdota que tuvimos no ahorita, sino en otras biografías lectoras que hicimos con los chicos de la Tadeo, de una persona, 2 personas que están en la cárcel. Un chico antropólogo que cayó en la cárcel. Uno cuando va a la cárcel no pregunta, oiga, ¿y usted por qué está preso? No, eso no se pregunta. Y otro que es una persona que es ayudante de panadería que también cayó preso. El muchacho cuenta, cuando yo entré a la cárcel, no está en la cárcel distrital, en donde hay biblioteca, está en otra cárcel. Pues a mí se me quitaron las ganas de leer. Yo era un gran lector, pues porque yo soy antropólogo y ya no tenía ganas de leer. Pero ¿qué le pasó al ayudante de panadería? Que comenzó a leer. El tipo no leía y entró a la cárcel y empezó a leer. Entonces ahí la obligación o la obligatoriedad de un buen mediador, una buena mediadora, es conocer la relación que hay en la vida cotidiana, histórica de un ser humano con lo que lee y cómo lo lee. Básicamente eso. Recordé en una época, bueno, creo que todavía se utiliza, en la unidad de víctimas se utilizaba un libro infantil sobre una niña que camina con un león. Ah, sí, Camino a casa, de Jairo Sí, Buitrago. que era Sí. un libro precioso, pero siempre me impresionó que ese libro se utilizaba para procesos, para procesos de, ¿cómo se llama? Como de reparación, pero no solamente con niños, sino Con con adultos. Es que es un comunidades libro tenaz. completas. Sí, es un libro muy duro, es un libro bellísimo, pero Sí, es un libro durísimo, pero pues siento que la gente lograba conectarse con ese libro. claro. Pues me gustaría mucho que conversáramos un poquito sobre esto de enseñar a leer LGBT, si se le puede llamar así. Sí, yo creo que, bueno, yo no soy experta en el tema, ¿no? Por eso tenemos 2 profesionales que son expertas en el tema y que pues, digamos, conocen muy bien las realidades y la vida de muchas personas de la comunidad. Cuando nosotros comenzamos a trabajar, por ejemplo, con las familias, pues fue un trabajo muy complicado. Mira, nos pasó algo muy chévere. Hicimos un trabajo en Bosa, un taller de queer fanzine, y llegaron las reinas. Allá hay como un circuito, un colectivo de mujeres trans y llegaron montadas. Y resulta que Trepadas. en ese mismo, trepadas, eso, imagínate. Yo siempre le embarro, yo ahí están montadas y ellas trepadas, pero yo sí, perdón, trepa, yo estoy aprendiendo. Estas mujeres maravillosas llegan a ese escenario en donde está funcionando el club de lectura para adulto mayor. Y uno veía la cara de los señores, ¿no? Así como,
pues son personas mayores. ¿Qué terminó pasando? Que los adultos mayores empezaron a ponerle cuidado a lo que estaba pasando en el otro espacio, pues terminaron integrándose al espacio del queer fanzine y hablando de erotismo, hablando de amor, hablando de... Eso solo ocurre en una biblioteca. O sea, eso Claro. solo lo posibilita la lectura, ¿no? Y los viejitos, pero bueno, explíqueme cómo es eso de que usted nació hombre, pero no es mujer, pero sí es mujer, bueno, ellos digamos pues en el imaginario que tienen. Esa es una posibilidad, la posibilidad de conocernos, de escucharnos y de tratar de entendernos. Pero además también la lectura disruptiva, la lectura queer. ¿Qué significa leer en clave queer un texto? ¿Qué significa, digamos, por ejemplo, comprender que no solamente existe una forma de amar, que no solamente existe una forma de asociarse, que es lo que, por ejemplo, está pasando ahorita con Vivian Gorda o con Brigitte Vasallo, con estas mujeres que están haciendo, digamos, como propuestas alrededor del modo de asociación afectivo y que lo están poniendo, digamos, en sus libros. Entonces, cuando uno llega con estos libros que dan no solamente una clave de diversidad en el ejercicio, pues, de la opción sexual, etcétera, sino también de diversidad en el modo de relacionarse. A mí me parece que debemos tener relaciones queer, afectivamente abiertas. Yo puedo tener, dice Brigitte Vasallo, ¿cómo es posible que usted anteponga la relación que tiene con su novia a la que tiene con su amiga, cuando es igual de importante? El uso del lenguaje inclusivo ha sido también un tema bastante repetitivo, digamos, en las escuelas que hemos dado o que han dado las dos profesionales, y porque la gente no entiende, no es que Sí. sean malos, pero la gente dice, pero yo ¿por qué tengo que decir los y las y les? O sea, porque tengo que enunciar. Y hay gente educada con la que yo he tenido unos debates impresionantes, diciéndome, pero es que la Real Academia de la Lengua, yo les digo, pero es que ¿quiénes son es un poco de viejos, crecos, blancos, que no, a mí me importa un bledo de la Real Academia, que me ha importado. Entonces, evidentemente, llegar a los escenarios donde llegamos nosotros a hablar de estos temas implica que el lector también lo lea en clave queer, en clave abierta, en clave diversa. No sé, hay personas que no sabían quién era Fernando Molano, ¿no? O sea, este gran escritor del Último beso de Dick, o hay personas que, por ejemplo, han empezado a leer a Andrés Caicedo también en una clave queer, que yo creo que era lo que él quería, o por ejemplo, empezar Camila Sosa, que yo no quiero a Camila Sosa, yo amo a Camila. Somos fans de Camila Sosa. Amamos a Camila Sosa, Yo tuve la amamos. la oportunidad de moderar un filmo debate en la pandemia con Camila y creo que ha sido la experiencia Ay, más ella entretenida de la vida. estuvo en esta feria y la pudimos tener en la Virgilio Barco. Y ¡Wow! yo, o sea, la tuve cerquita, ¿no? Bueno, creo que casi todo me lo he leído. Ahorita me estoy leyendo Soy tonta por quererte, que se le cuento. Pero el modo como ella propone leer el mundo de los travestis, porque además para ella la palabra travesti es una ganancia, una victoria de ellas, y en ese espacio estaban las chicas de la red trans de Mártires, y era como, puta, estamos nosotros aquí como protagonistas en un espacio, como una biblioteca que siempre ha sido como puro, sacro, ¿no? En la biblioteca no pasa nada, las bibliotecas son inofensivas, y tenerlas ahí fue como wow. Y ella contarnos cómo crea, cómo piensa, cómo se inventa, cómo transgrede el lenguaje. Entonces, por ejemplo, cuando uno le dice esto a las personas, usted puede transgredir el lenguaje no es palabra de Dios, ni va a caer un rayo que lo va a matar porque usted dijo todes. Entonces, eso también ha sido bien interesante. Y la parte creativa, Sergio, con el Queer Fanzine, ¿no? De llamar a las personas a hacer collage. Yo creo que el collage tiene no vamos a hacer el Día del Orgullo en la biblioteca del Restrep, o sea, llamar a las personas a decir, vamos a deconstruir, o sea, vamos a coger revistas con imágenes canónicas, ¿no? De mujeres y hombres heterosexuales correctos, católicos, etcétera, etcétera, y las vamos a deconstruir y vamos a hacer lo que nosotros queramos y nos imaginamos del mundo. Creo que es un llamado muy poderoso y es un modo de escribir y de leer también. Claro que yo siento que es lo que constituye la gran potencia de, por ejemplo, la gente en la red comunitaria, y es que pues yo construyo mi cuerpo también y lo construyo como yo Exacto. quiero. Y hay Y una lo cosa que puedes me, deconstruir claro, lo cuando puedes quieras. cambiar y lo puedes transformar y puedes hacer una narración sobre tu cuerpo que se adapte a tu cuerpo. Y hay una cosa que me, Uh-huh. pues al final creo que he tenido las mismas discusiones sobre el lenguaje inclusivo y con las mismas personas un poquito retrógradas y al final yo creo que la gran potencia y lo que yo siempre le digo a la gente es Uh-huh. que usted no lo tiene que utilizar.
Usted solamente tiene que reconocer que la otra persona tiene todo el derecho a nombrarse como quiera. Ujú, Pero si usted quiere decir ujú. que usted es un hombre y que utilizar tales pronombres y decir que es colombiano y no colombiane, ese también es su derecho. Usted tiene derecho a escoger que usted es eso y que quiere nombrarse así. Pero la belleza es que nadie lo está obligando a que usted diga que es colombiane, ni todos nos vamos a volver lo mismo. Es la posibilidad de reconocerle al otro su posibilidad de existir, Claro, claro. y que el lenguaje también se aplique. Y yo siento que Ujú. hay una cosa que el domingo estuve teniendo esa conversación con un escritor que es el suegro de mi hermano y me decía, pues sí, ya tocó. Es como, el lenguaje se transforma y no hay de otra. Y exactamente, a usted también le Ujú. toca reconocer que el mundo es diferente. Bueno, por acá pasó mi mamá, que ella pues no, ella es muy disruptiva, o sea, a ella no le importa si estamos grabando o lo que sea, ella pasa. Saludos. Eh, Oye, digamos que hay cosas interesantes también. Mira, por ejemplo, en una novela tan interesante como Tierra Virgen, que es una novela sobre la minería, publicada en la primera parte del siglo XX, ahí hay un personaje gay, ¿no? Y un personaje que de pronto no ha sido analizado o descubierto porque no leemos en esa clave de diversidad, ujú. ¿no? Esas cosas también son importantes. Eso me parece una idea muy chévere, como Ujú. la idea de volver Sí. a leer los clásicos y volver a leerlos, todo en esa clave A queer, en eso esa sería, clave. o en la clave del feminismo también, ¿no? Yo creo que Sí, también ahí hay bueno, creo que en el feminismo tenemos aquí en Colombia avances y hay compañeras, incluso compañeros que han trabajado el tema, ¿no? Leer en clave feminista ciertos textos. Creo que eso es una deuda que tenemos. sí, Estábamos podríamos tratando hacer, de podemos hacer como un concurso, como descubre tu sería muy personaje chévere. feminista, Descubre tu personaje como gay. descubre a Waldo, descubre a tu gay. Eso sería Hace- genial, esa no es una mala idea, ¿sabes? Está como, chévere. como cuáles personajes cree usted de cuáles clásicos no tuvieron la posibilidad de salir del closet y nadie los Yo tengo conoce. una serie, me van a matar, pero tengo una serie, digámoslo así, sospecha con el ciclo Ajá. artúrico. Que habría Nos, que mirarlo. con el ciclo artúrico Sí, las novelas de caballería Ah, ok. del rey Arturo. Yo creo que ahí hay mucho de eso. Pues sí, es que, ¿dónde era? Ay, se me olvidó, estaba... Bueno, he visto como un par de cosas sobre estos personajes gay, como por ejemplo, hay un montón en el cine de Hollywood, hay muchos personajes, pero veía un video en Facebook de estos videos como que te dicen, esa es la verdad, pero hubo una cosa que me llamó la atención, es que había un video que decía que la mayoría de los personajes que son malos, como los villanos, tienden a ser los personajes queer. Son como esos personajes que rompen los estereotipos de género. Y me llamó mucho la atención como esta idea de, sí, esos personajes que son los disruptivos son los que terminan siendo, o los que uno ve que tienen estos rasgos tan marcados, como la mujer un poco, digámoslo así, suena feo como machorra, o el hombre que es como muy afeminado, y esos están generalmente relacionados con los villanos. Y no me Fíjate acuerdo qué. en el guasón que hizo Joaquín Phoenix, es un guasón y siempre lo fue. Bueno, el de Jack Nicholson no, pero si uno mira el guasón, es un guasón muy victoriano, ¿sabes? Como, Sí, ¿no? como Y mira, flamboyante, pero sí, y sí, así uno es. podría pensarlo por ese lado y estaba viendo, pero es que no me puedo acordar cuál era el texto que leí sobre... Pero bueno, podríamos hacer como 5 conversaciones sobre lectura y sobre Camila Sosa y Total. LGBT, pero hay una cosa que me gusta mucho lo que tú estabas diciendo y que es una cosa que yo comparto y es que en las bibliotecas, Bogotá es una ciudad que es desafortunada porque tiene una red de bibliotecas muy grande que no tienen como 29. otras ciudades, sí, o sea, pasamos en el año 99 a tener la biblioteca Luis Ángel Arango a tener 29 bibliotecas y son bibliotecas que están en todos los barrios, son bibliotecas que uno no conoce, pero en las que pasan toda esta cantidad de cosas tan sorprendentes. Y eso Sí. me parece como, Sí, tenemos un déficit igual bibliotecario, o sea, deberíamos tener más bibliotecas y en eso pues la dirección ha trabajado, ¿no? Abrimos una en el Mirador en Ciudad Bolívar, la Biblioteca de la Participación que queda acá en Barrios Unidos, yo vivo en Teusaquillo, cerquita a mi casa. Entonces, los paraderos para libros para parques, las biblioestaciones, por ejemplo, en los Cadils también
tenemos, digamos, como bibliotecas, o sea, hemos tratado como de ampliar esa red, eso es un afán, indudablemente. Pero en las bibliotecas pasan muchas cosas. Por ejemplo, esto que te cuento, ¿no? De estos encuentros que uno entre comunidades que en otros escenarios tal vez no se encuentren y también unos lectores que aparecen y que queda uno absolutamente maravillado con la manera como conciben la biblioteca como un lugar de respeto y de sobrevivencia y de existencia tranquila. Eso a mí me llena de amor por el trabajo que yo estoy haciendo. Ahí eso está chévere. Yo creo que no, me pareció muy bonita la idea de qué puede uno aprender, o sea, con qué puede uno enseñar a Ujú. leer. A mí siempre me parece, esa idea de que el lector llega a la lectura, no la creo tan cierta. Yo creo que es la lectura la que debe llegar al lector también, o sea, en doble vía, ¿no? Hay maestros y maestras muy jugados que hacen un trabajo maravilloso con los niños y las niñas, pero hay una cosa importante y este sí es un llamado claro y es que los niños y las niñas que manifiestan que no les gusta leer, también manifiestan que nadie lee en la casa o que nadie les lee. Y debo decirles que el acto de leerle a alguien en voz alta, no solamente de la madre al hijo, que es como el más usual, sino también, por ejemplo, la pareja, leer en voz alta, creo que es un ejercicio bonito, genera escenarios afectivos. O sea, la lectura también tiene esa bondad de generar escenarios de afecto, de intercambio. Con mi hijo leíamos Estela Luna, que es un libro divino, infantil, de una mamá murciélaga que va con su hijita murciélaga y se le pierde y la hijita murciélaga cae en el nido de unos pájaros y empieza a hacer las prácticas de los pájaros para sobrevivir. Yo lo Suena leía con mi hijo de bellísimo. avión. Es bellísimo porque además al final dice, ¿cómo es? Somos tan diferentes, nos vemos tan diferentes, pero somos tan iguales y somos tan iguales, pero nos vemos tan diferentes. Es como el final del cuento. Entonces el niño, mi hijo y yo, hay una parte en que dice, ¿cuánto quería mamá murciélago a su bebé calientico y suavecito, ¿no? Y mi hijo le cambiaba la palabra y decía, ¿cuánto quería mamá murciélago a su bebé pachonchito y delicioso? Y me abrazaba. Oh, Ya no lo hace, pero de todas maneras, esa escena, o ahorita estamos leyendo juntos 100 años de soledad y yo le explico cosas, esa escena de poder configurar esos procesos son muy bonitos. Yo creo que hay que empezar por ahí, leer en voz alta, indudablemente. pero nos quedan 10 minutos. Yo creo que los podemos dejar para recomendaciones ahora sí. Para recomendaciones, yo voy a hacer recomendaciones alrededor de novelas. Bueno, Camila Sosa, pues ya soy tonta por quererte que la estoy leyendo. Hay un libro que habla, que es uno de mis libros favoritos, que habla sobre también un lector, pero también un hombre que puede estructurar como objetos editoriales extraños. Se llama Una soledad demasiado ruidosa de Benjamín Raval. Todo lo de Benjamín Raval lo recomiendo, ¿De todo. dónde es él? Él es yugoslavo, Ok. o era, de donde. Pero este libro de Una soledad demasiado ruidosa es un hombre que vive en una bodega llena de papel y él lo tiene que prensar pues para poderlo botar y demás, y hace como una especie de obras de arte y tiene unos delirios con Marx y con Kant es un libro muy bello que recomiendo cada vez que puedo. Hay otro libro que habla de la acción de aprender a leer y de todo lo que conlleva aprender a leer en una época, en este caso en el siglo XIX en Inglaterra, que es Del color de la leche de Neil Leyson. Está en español y lo consigues en cualquier lado. Lo vi hace unos días que estuve en Tornamesa, está y sé que está en la Lerner. Se los recomiendo totalmente porque es un libro majestuoso. O sea, un día está narrado en primera persona por esta campesina semianalfabeta y la autora logra, pues si lo pueden leer en inglés sería mucho mejor, pero bueno, también está traducido. Logra, digamos, como que realmente sea la voz de quien escribe, sea una voz, entre comillas, torpe con el uso del lenguaje, ¿no? Es una cosa muy bella del libro que se los recomiendo mucho. Estuve leyendo hace poco, releyendo cuentos porque estoy escribiendo un cuento y me volví a tropezar con unos cuentos y un autor que yo siempre recomiendo que es Hernando Telles. No lo conozco. El libro de cuentos se llama Cenizas para el viento y su cuento más famoso es Espuma y nada más. Y para el momento en el que estamos viviendo ahorita, Sergio, es fundamental, porque pues la cosa la víctima, el victimario, el malo, el bueno, el provocador, es magistral. Para mí, Hernando Telles es el mejor cuentista de la literatura colombiana. Pues lo voy a Hay leer. un cuento
que también sí es un cuento que también habla de la importancia de aprender a leer y a escribir un poco, ¿no? Que se llama Que vivan los compañeros. Es un cuento de Carlos Arturo Truque, que es un escritor chocuano, contemporáneo con García Márquez, y creo que a él nunca se le reconoció porque pues estaba este monstruo que era Gabo encima, entonces como que no, nunca pudo, lo rescataron en una universidad gringa, que eso suele pasar, ¿no? En una universidad gringa donde encontraron sus cuentos, el libro se llama Cuentos Proletarios, no es tan mamerto como parece, sí un poco, pero este libro de Iván los compañeros, este cuento es fabuloso, y ahorita hay una escritora que además pues trabaja con nosotros, pero que a mí me tiene muy contenta, que es Catalina Navas, que sacó ahorita segunda novela que se llama El movimiento de la crisálida, creo. Yo la estoy leyendo y la ultra recomiendo. Es de una delicadeza y de un tacto con la palabra que creo que vale la pena leerla. Y también, para seguir por la línea de estos libros que hablan sobre lectura y escritura, recomiendo mucho La Paramera. La Paramera está editado por Laguna Libros, es de Laura Acero, y pues es la historia de una mediadora de lectura que llega a Sumapaz, y realmente se los recomiendo, es un libro muy bello. Y con Laura, y sí, qué pena la autopromoción, voy a autopromocionarme, escribimos un libro que se llama La lectura en Colombia, formas de estudiarla y promoverla. Acabo de publicarse la segunda edición, la primera se agotó por Filomena Edita, para que lo busquen. Perfecto. Y sacamos este que lo lanzamos en la feria, también hablando un poco de la historia de la edición y demás. Es un libro publicado por la UAM, la Javeriana y el Rosario, y abre la Biblioteca Latinoamericana de Culturas del Libro. Es un libro que se llama La edición del cuento en Colombia en el siglo XX, y lo editamos Ana María Gudelo, Paula Andrea Marín y yo, que son pues mis compañeras y amigas con las que casi siempre trabajo, y el martes vamos a lanzarlo en el Cabro y Cuervo. Lo lanzamos en la feria, pero vamos a hacer otro lanzamiento en el Cabro y Cuervo para que le peguen una mirada. Perfecto. Hay una última recomendación rápidamente. Dentro de la escuela sacamos nuestro manifiesto, que pueden encontrar en la Biblioteca Digital de Bogotá. Yo no sé si bueno, yo te voy a mandar uno, que es Hacia el ideal de una comunidad de lectores, un texto escrito por la maestra Ángela Calvo, filósofa, profesora emérita de la Universidad Javeriana, que es fabuloso. Es una reflexión muy bella sobre la lectura y la configuración de la comunidad y la ciudadanía, para que también lo lean. No, bueno, pues yo veo que hay un montón de actividades para hacer con la Escuela de Lectores, y sería chévere saber dónde podemos encontrar esa programación, claro, o dónde podemos enterarnos. En todas las redes de Biblored, pero en la página www.biblored. Esa aclaración siempre la hace un profesional que trabaja conmigo. La gente busca Bibliored. No, biblored.gov.co/escuela. Ahí van a encontrar quiénes somos, van a encontrar algunas de las herramientas que hemos hecho clases y una cantidad de cosas y infografías, y ahí está el contáctenos para que nos escriban y nos cuenten qué quieren saber. Ahorita pues vamos a tener una cantidad de seminarios, vamos a abrir un diplomado, el segundo, una cantidad de cosas interesantes, y el Día del Orgullo vamos a estar en la Biblioteca del Restrepo y vamos a estar en la marcha. Pues Diana, te agradezco muchísimo, pues quedo bastante enterado de unos temas. Yo la verdad siento que descubrí como cosas sobre las que quiero seguir leyendo, como el asunto de la literatura en la cárcel y la literatura infantil, y yo creo que esto podría dar para muchas más conversaciones, pero por lo menos está. Así es. También tenemos un canal de podcast. Por favor, ¿cómo se llama? Sí, yo el feliz. El Big Bang Lector, que está en Spotify, en Apple, en todas las plataformas de sonido. De hecho, quedó entre los 50 podcasts más escuchados en Apple. Wow. Tenemos 9 episodios. Lectura y tarot, lectura y discapacidad fue el último, lectura y maternidad, lectura y imagen, lectura y rock, lectura y mujeres, lectura y filósofas, lectura y mujeres en el rock. Bueno, una cantidad de cosas, y ahorita justamente vamos a hacer un podcast sobre lectura y diversidad. Listo, perfecto. Pues voy a consultarlo. Diana, te agradezco mucho. A toda la gente que nos estaba viendo, un saludo muy grande, muchísimas gracias. Recuerden seguirnos en el canal de YouTube, recuerden buscar a Diana en sus redes, y recuerden consultar la programación de Biblored, y hasta la próxima oportunidad. Un abracito, gracias. Besito. Pero... gracias.